La tenemos en comunicación nuevamente, Luján, ¿nos escuchás? Hola, sí las escucho, ¿ustedes me escuchan? Ahora Sí. está. Sí. Vamos, gracias. Fue como una entrada rara, ¿no? Como con mucha expectativa ahora, Sí, me parece. sí. acá Era estoy. para llamar más la atención. Claro. Bueno, un poco es la idea de la campaña, les voy a decir, poder llamar la atención sobre este problema de la violencia obstétrica. Así que en eso estamos, ¿no? Trabajando para visibilizar y para comunicar de qué se trata esta forma de violencia y, bueno, cómo se manifiesta y cuál es la situación que tenemos hoy en nuestro país. Luján, contanos un poquito más, porque a veces incluso hay mujeres que no se dan cuenta que por ahí ese comentario que le hicieron dentro de la sala de parto, o acciones peores, ¿no?, entran dentro de lo que es la violencia obstétrica. Sí, la violencia obstétrica en nuestro país está definida por ley y es exactamente aquella que ejerce el personal de salud sobre los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿no? Y que se puede expresar de muchas formas. El maltrato verbal o físico es una de las formas en las que se manifiesta la violencia obstétrica. Esto es algo que es bastante habitual, lamentablemente. Estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando habrán conocido alguna experiencia cercana de alguna mujer que en trabajo de parto, por ejemplo, le decían cosas como: cállate, lo estás haciendo mal, a bien que te gustó, Sí. ahora abrí las piernas. Estas frases se escuchan todos los días en la gran mayoría de las instituciones de nuestro país. No sabes pujar, lo estás haciendo mal. Esta es una de las formas en las que la violencia se manifiesta, ¿no? También hay maltrato físico. A veces a las mujeres les atan las piernas, les atan los brazos en una cesárea. También hay muchas veces la negación de poder comer y tomar líquido durante todo el trabajo de parto. Situaciones que están naturalizadas y que suceden día a día, pero que justamente el gran problema de la violencia obstétrica es que es una de las formas de violencia de género más invisibilizadas y naturalizadas. Claro. Y por eso nosotras lanzamos esta campaña, porque muchas mujeres sufrieron violencia obstétrica y tal vez ni siquiera se dieron cuenta. Tal vez sí hay algo del parto que no les gustó, o algo de la asistencia que no estuvo bien, o sea, saben que no estuvo bien, pero que no le pueden poner el nombre de violencia obstétrica porque tal vez nunca escucharon hablar de este concepto. Y hay otras formas en las que se manifiesta también la violencia obstétrica, que incluso son mucho más sutiles y complejas, como por ejemplo la intervención innecesaria de los partos, la medicalización por rutina, ¿no? Una mujer entra en un trabajo de parto saludable donde todo está bien y por rutina recibe una medicación que acelera las contracciones, que las hace más intensas, que hace que el trabajo de parto sea más desafiante. Se le realizan intervenciones para apurar el parto, porque o hay que liberar las camas, o hay poco personal, o están apurados, o porque simplemente asisten así y porque nunca se revisaron las prácticas y protocolos de cómo se asisten los partos en muchos lugares. Luján, ¿sabés que a mí me pasó cuando fui a tener a mi nena? En la cama de al lado de la sala de parto había una chica muy jovencita, donde a ella era como que se la maltrataban peor, ¿viste? Era una nena prácticamente de 16, 17 años en ese momento, que gritaba, que lloraba, porque todas las que pasamos por un parto sabemos el dolor que implica. Y yo notaba cómo la trataba mal la partera a ella, o la trataba de distinta manera a mí, que por ejemplo que era un poco más grande. Y también ayer me pasó de encontrarme con una chica que tuvo bebé hace poquito, que no le explicaron cómo era el tema de pujar, el tema de la fuerza y demás, y ella al momento de hacer la fuerza la hizo toda con la cara y le quedaron todos los ojos completamente con derrames, incluso ya tiene casi un mes el bebé y todavía tiene derrames en los ojos. Digo, esto es así, cuanto más jóvenes son, peor es el maltrato. ¿Hay como una estadística en torno a eso? Mira, las estadísticas oficiales son muy pobres y esa es parte del problema justamente. No hay estadísticas muy completas porque tampoco hay mecanismos de control. En nuestro país existe la ley 25.929, que es la que se conoce como ley de parto respetado. Esa ley existe y es la que dice cuáles son los derechos que tenemos nosotras y nuestros bebés, porque habla de los derechos de los bebés al momento de nacer. Y sin embargo no se respeta la ley, casi nadie la conoce,
no hay divulgación y sobre todo no hay sanciones. Es una ley que no tiene sanciones. Entonces, estadísticas oficiales no alcanzan, no reflejan los números reales de lo que sabemos que sucede. Estamos hablando que en los últimos años se recabaron aproximadamente 700 denuncias en organismos oficiales. Sin embargo, sabemos que la realidad es muchísimo peor, porque estamos hablando de que en la gran mayoría de los nacimientos hay alguna manifestación de estas formas de violencia. Tal vez no en todos lados hay maltrato verbal o físico, pero sí casi en todas las instituciones hay intervenciones innecesarias en los partos. Incluso a veces con una sonrisa y un beso en la frente, decimos nosotras, ¿no? Te hablan bárbaro, muy amorosamente, pero están interviniendo tu parto innecesariamente por apurarlo, para liberar una cama, para terminar una guardia. Estas cosas pasan. Con respecto a las edades, nosotras sabemos que es así. Cuanto más jóvenes son las mujeres, peor es la violencia que se ejerce sobre ellas. Y te digo más, en esta última semana estuvimos acompañando 2 casos que quiero mencionar porque ellas me autorizaron a nombrarlas, de Micaela Vilches y Brenda Gaona. Micaela tiene 23 años y Brenda tiene 20 años. Ambas sufrieron violencia obstétrica, negligencia y, bueno, situaciones que la justicia tendrá que determinar porque han denunciado en la justicia. Pero ambas sufrieron violencia obstétrica, desestimándolas, ignorándolas, no se les brindaba información sobre lo que estaban haciendo sobre su cuerpo, desestimando los pedidos, negando el acompañamiento. Cuanto más jóvenes son, peor es, sin dudas, sin dudas. Y con más razón, cuanto más jóvenes son las mujeres que van a parir, tienen que más respetar el derecho a que estén acompañadas. Claro. Porque son chicas jóvenes y la ley nos dice, yo creo que esto me parece que es muy importante compartir, la ley establece el derecho de cada mujer o persona gestante al acompañamiento continuo durante todo el proceso, durante el trabajo de parto, durante el parto o cesárea y durante el puerperio inmediato. Este derecho que tenemos por ley es uno de los que más se vulnera. La gran mayoría de las instituciones niega el ingreso de acompañantes y cuanto más jóvenes son, con más razón aún, tienen que estar acompañadas. Estas mujeres necesitan el acompañamiento o de sus parejas, o de sus madres, o de alguna persona de su familia, porque sabemos, y esto lo dice Naciones Unidas, esto me parece que es muy importante. Naciones Unidas hace unos años emitió un informe que marcó un antes y un después. Sí. Analizó el problema de la violencia obstétrica en el mundo. Luján. Y dijo que sí. Vos sabés que justamente durante la pandemia este derecho fue el que menos se respetó. A mí me tocó ser mamá durante la pandemia, primeriza, no tan joven, con 32 años, pero me pasó que, por ejemplo, me rompieron la bolsa y nunca me avisaron cómo era el procedimiento. Yo me asusté cuando vi el elemento que iban a utilizar. Y frené, cerré las piernas obviamente y lo primero que le dije al médico fue ¿qué estamos haciendo? Nunca se me informó el proceso y además durante la pandemia, en mi caso yo estuve en un hospital, ¿sí? Salud pública y nunca me dejaron tener un acompañante porque no, mamá, estamos en pandemia. Cuando tranquilamente sabemos que en otras instituciones, con las debidas protecciones, ¿sí? Barbijos, máscaras, los batines y todo, el referente afectivo que yo quisiera, por ejemplo, podía estar dentro de la sala de parto y todo eso se vio vulnerado con la excusa de, no mamá, estamos en pandemia. Exacto, y es una excusa porque ¿sabés qué pasa? Que este derecho ya se vulneraba de antes de la pandemia. La pandemia fue una excusa perfecta para profundizar esa vulneración a este derecho, porque sabemos que en muchos otros ámbitos no estaban permitidas las reuniones, incluso hoy, todavía hoy hay instituciones que hablan de protocolo COVID, sí, cuando estamos en un mundo en donde ya hay estadios abiertos, decenas de miles de personas juntas, cines, teatros, totalmente. Y sin embargo en las instituciones nos siguen hablando de protocolo COVID para negar el derecho a estar acompañadas. Eso es una vulneración a la ley 25.929 y por lo tanto es violencia obstétrica, pero lo dice la ley, no es claro, que lo dice Luján, Luján, esto me parece que es muy importante. También, sí, de paso te consulto, ¿no? A ver si los tratamientos o opiniones o cómo se desempeñan los profesionales durante todo el control del embarazo también están dentro de la violencia obstétrica o está contemplado solamente lo que sucede en el parto.
No, es todo el proceso. Te diría más, en realidad el término exacto es violencia gineco-obstétrica, porque es en todos los aspectos de la vida sexual y reproductiva o no reproductiva de la mujer. Muchas veces esta forma de violencia, por ejemplo, se manifiesta en la indicación de métodos anticonceptivos, sin información, sin consentimiento. Nosotros estamos acompañando a una mujer que sufrió violencia gineco-obstétrica en su parto, a la que se le hizo una ligadura de trompas sin consentimiento, después del nacimiento de su hijo, en una maternidad pública. Esto es terrible, y estas cosas pasan, es moneda corriente, no es que son excepciones. En este momento, mientras nosotras estamos hablando, se está vulnerando alguno de todos estos derechos. Alguna mujer y algún bebé está sufriendo violencia obstétrica en este momento. Totalmente. O violencia gineco-obstétrica. Sí. Esto que vos decías de la... Sí. Sí. No, termina y después te hago la última pregunta. No, me quedé pensando en lo que compartiste de tu historia, que tantos relatos recibimos con estas características, ¿no? Se hizo una intervención en mi cuerpo y nunca se me informó. O sea, no se te explicó ni por qué se hacía, ni para qué, ni se te pidió menos el consentimiento. Bueno, nosotros todas las personas tenemos el derecho al consentimiento informado. Eso está en la Ley de Derechos del Paciente. Esto quiere decir que en cualquier intervención médica, no solo en el parto, en cualquier intervención, se nos tiene que informar qué es lo que se va a hacer, por qué, cuáles son los beneficios y los riesgos. Y nosotros decidir sobre esa intervención, dar el consentimiento. Y lo que decía el informe de Naciones Unidas es que justamente la violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos, porque atenta contra el derecho a la vida, atenta contra el derecho a la salud, atenta contra el derecho a la intimidad y también atenta contra el derecho al consentimiento informado, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy... A veces sufrimos violencia obstétrica, pero después, al final de ese recorrido, no sé, por ejemplo, en un parto, nos encontramos con nuestros bebés y esas experiencias fueron feas o fueron difíciles, pero seguimos adelante. Muchas madres no. Muchas madres pierden a sus bebés como consecuencia de la violencia obstétrica y salen de la institución con los brazos vacíos. Claro. Y es terrible. Y esto tampoco se visibiliza, ¿no? Totalmente. Dos cosas. Fundamental hacer las denuncias correspondientes con este término, ¿no? De violencia obstétrica. Y después, ¿cómo hacemos para participar de esta campaña o para apoyar, para acompañar? Bueno, la campaña somos una red de mujeres que estamos comprometidas con este tema. Para sumarse a la campaña pueden seguirnos por redes sociales, @miparto.midecisión. Allí está toda la información de las actividades que estamos realizando. Las invitamos a sumarse activamente, a participar. Si no están muy informadas del tema y se quieren sumar a la campaña, por supuesto que son bienvenidas porque nosotras trabajamos divulgando sobre esta temática y capacitando. Estamos haciendo una petición por un proyecto de ley. Este proyecto de ley es una capacitación obligatoria para todo el personal de salud en violencia obstétrica. Esta petición tiene más de 20.000 firmas. Si nos siguen a través de redes sociales van a encontrar el link para poder sumarse y firmar y apoyar activamente esta petición que está avanzando y que esta semana tenemos una reunión en el Congreso para trabajar sobre este proyecto. También estamos lanzando los pañuelos. Queremos que sepan que como en tantas otras luchas hemos construido un símbolo que es un pañuelo rojo con un lema que es mi parto, mi decisión y con un logo y que este pañuelo es un instrumento y una bandera que intenta visibilizar este reclamo. Nos pueden seguir por Twitter también, @mpmd, como mi parto, mi decisión, _ar, y también nos pueden escribir por mail, miparto.midecisionarg@gmail.com. Brindamos orientación a las mujeres que sufrieron violencia obstétrica. Si alguna mujer que nos está escuchando siente que tiene dudas sobre cómo fue su experiencia y quiere saber si lo que vivió fue violencia obstétrica, nos puede escribir. Podemos orientarla, podemos orientar para denunciar. Las denuncias pueden ser por vía judicial, pero también pueden ser denuncias administrativas, porque depende del caso, se judicializa o no, pero siempre se puede hacer una denuncia, o por vía administrativa o por vía judicial, dependiendo de cómo se dieron los hechos. Luján. Como es medio complejo,
Sí, nosotros brindamos orientación en eso. Sí. Perfecto. No, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. El nuestro lamentablemente ha volado y tenemos que cerrar nuestro programa, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo. Disculpa las dificultades técnicas que también nos robaron algunos minutos de charla, pero gracias por formar parte de esta mañana de La Pública. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pasó Luján Arcidiácono, coordinadora de la campaña Mi Parto, Mi Decisión, que le dice basta a la violencia obstétrica.